Bueno, me pedía Raquel, por otro lado, no olvidarme de cómo detectamos, cómo vemos el maltrato y el abuso en ese grupo de 97% que no tiene lesiones físicas. Porque la Academia Americana de Pediatría dice solo 3% tendrá lesiones físicas. Y el 97% tendremos que adivinarlo. Entonces nos convertimos FBI, nos convertimos realmente expertos en leer detrás de las señales y en mirar esos signos de alarma. ¿Y cómo vamos a detectar? Con indicadores según la etapa evolutiva y con indicadores en los padres. Y ustedes están muy cerca de ellos. En los infantes, pensar en maltrato en aquellos niños con apego inseguro y con temores, pesadillas, alteraciones en los hábitos de alimentación y sueño, comportamiento retraído, irritabilidad, juego desorganizado y aprensivo cuando otros niños lloran. Estos niños no pueden ver a otros niños llorando porque ya no resisten el maltrato. En los preescolares, con retraso del lenguaje, enuresis, encopresis, irritabilidad, inquietud, llanto, pesadillas y terrores nocturnos, miedos a personas y lugares inexplicados, juegos sexuales reiterados que no corresponden a la edad, cauteloso o muy desinhibido con respecto al contacto físico con adultos. Y esto se ve muchísimo. El niño que está siendo abusado expresa con su conducta lo que no puede expresar verbalmente. Entonces, el lenguaje a esta edad está dado por la conducta del niño. Un niño que se masturba permanentemente es un niño que está siendo expuesto a maltrato o abuso sexual o está presenciando todos los días eso. O sea, no puede inventarlo. 1 más 1, 2, ¿verdad? En la edad escolar, la masturbación compulsiva es uno de los síntomas, la conducta posesional y muy disruptiva permanente, la alteración en los patrones de sueño y alimentación, problemas en el aprendizaje, conocimientos sexuales inapropiados para la edad y de vuelta, cauteloso o muy desinhibido con respecto al contacto físico. Y después está el grupo de los adolescentes en donde se presenta con aislamiento, abuso de drogas o alcohol, intentos de suicidio, fugas del hogar, autoagresión, síntomas depresivos, bajo rendimiento académico, trastornos de los hábitos de la alimentación. Hoy día entran muchos casos de bulimia, anorexia, tenemos de todo. Promiscuidad en la adolescencia es un signo de maltrato. Síntomas de estrés postraumático, síntomas disociativos, no olviden su pseudocrisis, y los síntomas psicóticos. Y acá están los padres, que son los que llevan los niños a la consulta. Pensar en maltrato en aquel que les cuenta que ha sido víctima de maltrato en su infancia. Aquel que utiliza una disciplina severa a criterio de ustedes, inapropiada para la edad del niño. Aquel que da explicaciones ilógicas, no convincentes, contradictorias respecto a la situación del niño. El que abusa alcohol o drogas, el que intenta ocultar la lesión del niño o proteger la identidad del que lo ocasionó. Y aquel que es demasiado complaciente, muy pasivo o muy exigente. Los extremos no son buenos. Padres que hablan de que son portadores de un trastorno psiquiátrico y a veces cuentan sus tratamientos. Aquel que culpa o desprecia al niño y dice: esto es lo peor que me pasó y siempre me está haciendo esto. E inexpresivo afectivamente o muy distante. Y esto es importante y acá no estamos entrenados. Yo veo que les cuesta mucho de repente a los pediatras el tema del vínculo con la madre. Tienen una madre perfecta sin ninguna expresión facial, sin ninguna. Y está el niño supuestamente y responde a las preguntas siempre con todo sí, pero no hay vinculación con el niño.
Y esa falta de vinculación es un signo que realmente tenemos que ser muy agudos, porque ese tipo de madres tienen rasgos psicopáticos. Entonces lo hacen muy bien, se sonríen con el pediatra, hablan correctamente, se presentan muy bien, pero el punto clave está en la vinculación. Y ustedes van a poder darse cuenta, van a poder identificar porque no le asiste al niño, no responde al eco emocional del niño, no lo mira directamente, no se sonríe, no está enamorada de su hija, no hay vínculo. Entonces hay que siempre sospechar, estas madres son muy mentirosas. Nunca olvidé un caso de Acostañú donde había una madre perfecta, madre joven, que se llegó al punto de tener que filmarla cuando le ahorcaba al niño. Y ocurrió en la terapia intensiva de Acostañú. Aquellos que estuvimos allí pudimos ver la filmación y no había forma, porque la entrevistamos, pero sí la suegra sospechaba y todo el mundo sospechaba, decía de vez en cuando es rara, hasta que un día desesperada una de las pediatras puso su celular, porque el niño entraba en cianosis y nadie sabía por qué. Cuando vieron la filmación realmente era terrible, porque miraba a ver si nadie no le miraba y les tiraba al niño como si fuese una gallina, como mataban antes la gallina, ¿verdad? Y después decía, enfermera, auxilio, algo le pasa a mi hijo. No, realmente esta madre era, sí, pero muy psicopática, muy psicopática. Y nos tenía todo enloquecido hasta que se le puso bajo las cámaras y se las ingeniaba para que no podamos ver qué pasaba, hasta que realmente esta doctora, dijo, mi último intento, y dejó su celular ahí. No se dio cuenta del celular de la doctora. Entonces realmente esos casos son escalofriantes. Aquel padre que es extremadamente protector o celoso del niño, mucho cuidado, y que no quiere separarse del niño para ningún tipo de evaluación. Cuidado. Aquel que experimenta dificultades sistemáticas en su matrimonio y el que está frecuentemente ausente del hogar. ¿Qué debemos tener en cuenta en la evaluación? Que las conductas sugerentes del maltrato varían según la etapa evolutiva, que por sí solas no son diagnósticas y debemos realmente buscar toda la información colateral posible para que podamos tener claridad. Que un gran número de niños no presentan signos físicos, que la evaluación debe ser multidisciplinaria e incluir a los padres. Hay un gran porcentaje de padres depresivos maltratadores. Nosotros vemos mucho esto y decimos, no está en condiciones esta madre de asistir a este niño, porque no puede ni con ella misma. Entonces, mucho menos, obviamente, con el niño. Es vital la confianza y la seguridad que se le da a la víctima. No olvidemos este cuadro. El maltrato infantil tiene un impacto devastador biopsicosocial en la salud física y en la salud mental de las víctimas. Un poquito para compartir lo que tenemos desde Acostañú nada más. Esto sobre todo no quiero que olviden. Cuando empezamos en el hospital y no pensábamos en maltrato y empezamos a mirar, apenas tuvimos 37 casos en un año, porque no pensábamos, no estábamos entrenados, no habíamos pulido los signos de alarma, nada. Miren el crecimiento, miren el aumento de casos por año. Y miren a dónde estamos. El año pasado cerramos con 552 casos nuevos y hoy día para junio estamos cerrando con 346, o sea, vamos al doble. Cuesta llegar a esto y siempre es mi preocupación porque esto no incluye los casos de riesgo social que desde la urgencia pasan por trabajo social y no pasan por salud mental.
Entonces tenemos mucho más, porque estos son los casos que de una u otra manera fueron totalmente, hicieron el enlace con salud mental, donde hay la base de datos de maltrato. Entonces hay un grupito que aún no están incluidos. Y no es una estadística, por eso digamos completa, pero estamos en eso. Cuesta muchísimo tener la colaboración de todos. Nuestro grupo etario mayor está entre 10 a 14 años, recibimos muchísimos adolescentes y esto también es algo interesante para lo que es nuestra realidad. Mayor de sexo femenino, mayor central por supuesto por la ubicación, y el grupo más grande está en el grupo de negligencia y abandono. Coincide esto con muchos estudios internacionales, y un gran grupo de ellos en este 45% de los casos de violencia intrafamiliar, seguidos de abuso sexual. El consultorio externo de pediatría es uno de los que más refiere hoy día, y detectados en la unidad de salud mental, fíjense, solamente 17 por aquellos que fueron casos nuevos por trastornos de conducta que vinieron a salud mental. Todos los otros fueron derivados de otros servicios de pediatría a salud mental como enlace. Entonces, fíjense la importancia del pediatra, fíjense todo lo que cae en manos del pediatra y que realmente son los primeros que detectan y que hacen el enlace. Acá están los motivos de consulta. Intentos de suicidio. Tenemos un artículo desde Acosta News que dice: intentos de suicidio, máscara de maltrato infantil. Tenemos problemas de conducta, sospecha de abuso sexual, niños que relatan que fueron abusados, síntomas depresivos seguidos de problemas de aprendizaje, de ansiedad, y aquellos que vienen a presentarse por quejas de violencia intrafamiliar. La mayor comorbilidad está entre los síntomas depresivos y los intentos de suicidio, y creo que esto es muy válido para el día a día de ustedes. Y les dejo con esto, agradeciéndoles de nuevo la atención. Los niños y niñas deben por fin jugar en la sabana abierta, decía Nelson Mandela, ya sin la tortura de las punzadas del hambre o destrozados por la enfermedad o amenazados por el azote de la ignorancia, el contacto físico indebido y el abuso, y ya no obligados a cometer actos cuya gravedad supera las exigencias de su corta edad. Ojalá podamos recordar todo esto, y les agradezco la atención y sobre todo les agradezco la lucha de seguir tratando de dar lo mejor de nosotros a estos niños. Gracias.